Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Entrevistas en Contexto, una forma distinta de ver el sector rural en Colombia. Y hoy les traigo una historia de vida, un hombre resiliente y una persona que nos puede contar mucho sobre lo que ha sido el flagelo de la violencia en el territorio nacional, pero cómo esas historias sirven para poder tomar la decisión de seguir adelante en el camino. Y él es el doctor Ricardo Rosales Zambrano. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amable. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y los voy a contextualizar un poco. Sostuvimos un diálogo en Sabana Larga hace algún tiempo y me comentaba un poco sobre su vida y yo dije, a este hombre hay que invitarlo a un espacio de entrevistas y si tenemos la oportunidad de aprovechar ese conocimiento y dársela a conocer al público en general, ¿por qué no hacerla? Doctor Ricardo, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su corazón y compartir ese conocimiento. Gracias a ti por esta extraordinaria oportunidad que me da para contar algunas cosas que de pronto le interesan a la gente. Y tenemos que ir a esos inicios porque su vida tiene mucho que ver con ese 9 de abril en Colombia, ¿sí? En 1948, cuando se tiene en Colombia el Bogotazo, su papá era un líder liberal muy importante en el departamento del Atlántico, a pesar de que ustedes provienen pues, de la provincia del Río, lo que anteriormente comprendía todo lo que es Plato, Salamina, El Piñón, ¿sí? Hablemos un poquito sobre eso. Así es, así, efectivamente, papá Silvio Rosales Manga era el jefe gaitanista de la provincia del Río. Pito Nuevo, Remolinos, Salamina, Piñón, Cerro, San Antonio, Pedraza. Y quería mucho a Gaitán y Gaitán lo apreciaba mucho. Gaitán estuvo 2 veces en Citereo, invitado por papá. Y el 9 de abril del 1948, papá estaba en Barranquilla, en compañía de su hermano, el doctor Dolcey Manga Rosales, que era representante de la Cámara por el gaitanismo del Atlántico. Se tomaron la alcaldía de Barranquilla a raíz del asesinato de Gaitán. Papá, el doctor Manga, el doctor Víctor Gallardo, el doctor Elías Moisés, el doctor García Jarat y otros líderes más se tomaron la alcaldía de Barranquilla. En Bogotá, mientras tanto, Daniel Chandía, Carolina Restrepo y los señores del tiempo se fueron no en la Casa de Nariño, sino en la otra sede. Y se fueron allá y terminaron negociando con Mariano Ospina Pérez la entrega de la rebelión de los liberales, pero no se acordaron de que en casi todos los departamentos del país los líderes liberales se habían tomado las alcaldías y las gobernaciones. Y hubo orden de captura contra papá que duró muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. En consecuencia, papá no pudo volver a Citereo y en Citereo quedé yo, que tenía apenas 14 años, con mi madre, desde el 9 de abril hasta diciembre del año 49. ¿Qué es 49? Sí. Y ahí quedó bajo su responsabilidad 2 fincas que usted tenía con su mamá, que era el Chorro y doña Amelia, y después pasó el tiempo y les tocó rematarla porque la invadieron. Sí, realmente papá era un hombre más o menos acomodado, tenía 2 fincas, era cultivador de algodón, tenía una buena ganadería, pues todo eso se perdió a raíz de la violencia política, la persecución que desataron contra nosotros. En consecuencia, que vendió todo, hubo que rematar finalmente la finca por la milésima parte de lo que valía. Pero sí, como he dicho muchas veces, pasamos de ser hijitos de un pueblo a vivir de un puestecito de salario mínimo en Barranquilla, en la tesorería de Barranquilla, papá. Pero estaba la riqueza intelectual, estaba la riqueza de querer salir adelante y fue cuando se toma la decisión a los 34 años de venirse a la ciudad de Barranquilla y poder estudiar administración de empresa. Y hago énfasis en eso porque ahorita les cuento cómo un administrador de empresa empieza a gestar algunas leyes en el Congreso de la República y también cómo toma la decisión de ser ganadero. Entonces, ahí hay una dupla muy importante, sobre todo en el conocimiento, la resiliencia y las ganas de seguir adelante. Sí, nosotros llegamos a Barranquilla, mamá y yo llegamos a Barranquilla en el año 49, diciembre del 49. En el año 50 hice el 5º año elemental en el Colegio San Roque. Fue toda una lucha para que me aceptaran en hacer 5º año
elemental, porque apenas yo tenía certificado del segundo año elemental. Pero habilité el tercero y el cuarto, y el quinto logré por un beneficio de generosidad del padre Regijo del Colegio San Roque, que me aceptaran ser el quinto. No pude ser el primero de bachillerato en el Colegio San Roque porque no hubo para la matrícula. Entonces logré ablandarle el corazón al rector del Colegio Barranquilla para que me aceptara en el Colegio Barranquilla, y allí hice desde el primero hasta mitad del sexto año. Después de los estudios de bachillerato, logra usted alcanzar el escaño de ser concejal, o sea, es concejal en ese momento y luego ya llega al Congreso de la República. Y creo que es importante aterrizar allí porque les decía que él con su empeño y su esfuerzo logró conquistar estos espacios y ganarse la confianza de quienes lo acompañaron en ese camino, porque muchos en ese momento manifestaron que usted había sido senador de Chiripa, ¿no? Sí, no. Aquí había una revista de Quillán. Quillán era muy amigo de Próspero Carbonell Macaulay y se sintió muy dolorido porque cuando nadie esperaba, yo logré derrotar tanto a Próspero Carbonell como a Jaime Pumarejo, lo logré derrotar como candidato al Senado de la República. Entonces él, por grosería, me puso el senador Chiripa. Pero 4 años después, cuando está con la primera votación en el Atlántico para la Cámara de Representantes, Ricardo Díaz de la Rosa, que era el jefe de redacción de esa revista, va a mi casa, me hace una entrevista y con el consentimiento de Quillán me da la primera página, la foto mía en la primera página, y con un letrero que decía: mi chiripa, mi chiripazo, simple escuela. Simple escuelazo, y ahorita hablamos un poco sobre ese remoquete o ese apodo que le tienen del gallo Rosales, doctor, y cuando usted ya se va a posicionar, o sea, cuando ya llegue el 20 de julio, esa nueva legislación, era importante que usted tuviera su título como profesional. Y en medio de esa audacia y esas ganas de pronto de llegar a ese punto ya con su título, aún no estaba a tiempo, entre comillas, de poder graduarse con esa corte o esa promoción que iba a recibir el título en ese momento, pero gracias al promedio, a la insistencia, pues le lograron dar ese título y cuando llegó el 20 de julio ya era profesional. Sí, cuando yo salgo elegido senador, mis contendores empezaron a dar declaraciones en el radioperiódico de Marcos Pérez, diciendo que yo no podía posesionarme como senador porque yo no era profesional y porque yo no había sido nunca ni nada. Y resulta que yo había sido 3 veces diputado del departamento del Magdalena, una vez representante de la Cámara por el departamento del Magdalena. Yo estaba perfectamente habilitado para posesionarme como senador. No obstante, como yo estaba cursando cuando me eligieron, estaba cursando el 9º semestre en la Autónoma del Caribe. Yo me fui, apenas terminé el 9º semestre, en el mes de julio, me fui a donde el rector, el doctor Ceballos, y le dije: doctor Ceballos, me acaban de informar que el 10 de julio se gradúa la primera promoción de la universidad, que terminó hace 3 años y no se habían graduado. Yo quiero graduarme con ellos. Le digo: hola Rosalito, el Senado no da para tanto. Tú tienes que hacerme el 10º. Le dije: no, mire, allá en la cartelera hay una resolución del Ministerio de Educación de hace 2 años en donde se establece que el alumno que tenga un promedio superior a 4,50 durante toda la carrera puede posesionarse sin necesidad de prima ni de nada. Pues sí, pero ¿y tú qué tienes? Tengo el certificado. Mi promedio durante toda la carrera ha sido 4,8. Ah, muy bien. Entonces, ¿dónde sí? Te gradúas, no hay problema. Claro que sí. Y me gradué el 10 de julio del año 74, 10 días antes de posicionarme como procurador de la República. Y ahí se coloca la primera piedra para ese reconocimiento a nivel nacional
y sobre todo esa herencia o lo que pudo haber dejado en el Congreso de la República, el espacio donde se hacen las leyes. Leyes que permitieron que Santa Marta, por ejemplo, fuera declarado Distrito Turístico, Cultural e Histórico, y también usted aportara a ese mismo rótulo en la ciudad de Barranquilla. Pero allí también ayudó y fue coautor de la ley del Fondo Nacional del Ganado y del FEP, lo que hizo que esa carrera como político, pero también como ganadero, llegara a consolidarse no solamente en el departamento del Atlántico, sino en todo el territorio, porque eso creo que también le ayudó para ser cofundador de Asoga Norte. Sí, sí, es correcto. Es decir, yo tenía tiempo suficiente en el año 92 para jubilarme como congresista, pero no lo hice porque yo dije no me voy hasta cuando yo no logre sacar la ley que creó el Fondo Nacional del Ganado. Y así lo hice, como a mediados del año 74 ya había logrado sacar adelante la ley del Fondo Nacional del Ganado, que creó el Fondo Nacional del Ganado. Me jubilé y estoy jubilado desde el año 94. Después me dediqué de lleno a sacar la reforma de esa ley y que creó el Fondo de Estabilización para la exportación de carne, leche y derivados, que es hoy un éxito, entre otras cosas, está en excelentes manos, tanto el Fondo Nacional del Ganado como el Fondo de Estabilización está en excelentes manos de jóvenes profesionales ejecutivos de la costa norte colombiana, el doctor Augusto Beltrán de Cartagena y el doctor José Silvestre de Barranquilla. Herencia ganadera, porque compadres ganaderos también y que contribuyeron mucho. Gente extraordinaria, tanto el papá de Augusto como del doctor José Silvestre. José Silvestre, indudablemente fueron muy buenos ganaderos. Al papá de José Silvestre lo matan siendo presidente del Consejo de Administración de Colechera. Usted estuvo después de ahí, del Congreso de la República, llega a Siletco, ahí estuvo más de 25 años. Eso fue hacia el año de 1995. Es correcto, correcto. Sí, efectivamente, poquito después de que viví en el Congreso, la Junta Directiva del Consejo de Siletco quiso que yo fuera el gerente. Inicialmente lo dudé, pero finalmente lo acepté porque se trataba de un gran reto. Cuando me posesioné de la gerencia de Siletco recaudaba 200.000 litros diarios. Cuando dejé la gerencia, Siletco recaudaba 200.000 litros de leche diarios. Y habíamos sido la primera empresa láctea en Colombia que trajo a Colombia la leche larga vida, la leche UHT. Nadie creía en eso. Yo recuerdo que Virgilio Vizcaíno, que estaba de gerente de Coliquera, que dominaba el mercado en el Atlántico, se burlaba de mí porque decía que yo estaba loco, que cómo yo iba a poner una leche que podía durar hasta 90 días. ¿Qué es la locura? 2 o 3 años después, ante el éxito de que yo había pasado de 18.000 a 80.000 litros ya, me visitó y me pidió que lo ayudara y lo ayudé a que Colechera también montara la leche larga vida. Violencia, su paso por el Congreso de la República, también cómo acompañó esas leyes que se gestaron desde ahí, desde el Capitolio, y llegamos a la parte académica. Por eso les decía que era importante sostener el diálogo, porque pocas veces se encuentra uno personas tan íntegras y con tanto conocimiento que es importante que las nuevas generaciones lo escuchen. Y es una persona que ha aportado mucho a la educación también, porque fue cofundador de la Unimetro. De la Universidad Metropolitana, sí señor, desafortunadamente, hoy soy el único cofundador de la Metro que está vivo. Soy miembro vitalicio de la Junta del Consejo Directivo de Unimetro. Con Jacobo Acosta Vender, Gabriel Acosta Vender y otras personas más, éramos en total unas 7, fundamos Unimetro y con el criterio de darle educación a la clase media y a la clase natural. Y así lo hemos logrado. Hoy hay más de 5.000 profesionales en Colombia que han salido de la Unimetro.
Y no siempre hay plata, lo decía él, al inicio les tocó pasar situaciones muy difíciles y entre esas aprender a ahorrar, porque las primeras 10 novillas se tuvieron a partir de un ahorro de 2.700 pesos y de esos dividir los 2.400 para comprar las 10 novillas y 300 para poderlas trasladar Es correcto. y quedar endeudado de pronto. Así fue. Así fue. Yo recuerdo que el día que la compré y que la traíamos a pie, desde allá de un corregimiento de Punagera hasta Galápagos, hasta la finca del doctor Manga, que era mi tío, me permitió meterlas ahí. Yo recuerdo que estaba esperando las novillas, porque estábamos desesperados, eran las 4 de la tarde y no aparecían. Y cuando las vimos que aparecieron pasando por Galapa, le dije a mi hermano Roberto, que estaba conmigo en la camioneta: mira, Robert, mira cómo nace una de las ganaderías que en el futuro va a ser grande en el departamento de la Atlántico. Y Roberto, mi hermano, ya fallecido hoy, le digo: yo estoy, hermano, yo estoy. Y así lo logré, logré que mi ganadería en el Atlántico fuera una de las más importantes y una de las que tienen mayor incidencia en la tecnificación del proceso de cría y ceba, etcétera, de la ganadería. Y ahorita les hablaba un poco sobre ese apodo que siempre lo ha acompañado y es el Gallo Rosales. Y les voy a leer esta frase porque a partir de allí creo que se desprende parte de esa historia. El auténtico ganadero le hace falta el olor a moñiga, ver el amanecer, oír el canto del gallo en la madrugada. Y como oímos el canto del gallo, tenemos conciencia electoral. Sí, es correcto. En el año 74 me eligieron senador por el Departamento del Atlántico con la suplencia de Tito Crisien, el fundador de la Urineto, un extraordinario profesional y un extraordinario ser humano. Elegimos en esa campaña a Juan Levy y a Víctor Rodríguez para la Cámara de Representantes. López se posesionó el 7 de agosto y nombró a Santiago Collante, ministro de Obras Públicas, y a Roberto Gerrein, gobernador del Atlántico. Juan Levy y yo, que éramos lopistas, los jefes del movimiento lopista en el Atlántico, nos fuimos a Bogotá y le dijimos: presidente, ¿cómo es posible que usted le da todo al Partido Conservador del Atlántico y a nosotros no nos da nada? Me cogió de la mano y me dijo: Ricardito, la presidencia dura 4 años. El próximo gobernador es de ustedes. Bueno, nos vinimos contentos. Efectivamente, el presidente posesionó y en el mes de diciembre, 4 meses después de estar en la gobernación, en un mal momento que tuvo, se expresó de manera despectiva, dura, contra los jumareos y contra los parientes de López aquí en Barranquilla, lo cual ocasionó su renuncia. Y entonces nosotros le recordamos al presidente López, cuando Levy y yo, la promesa que nos había hecho, y él dijo que sí, que la tenía, que le buscáramos al candidato. Hicimos una reunión en la casa de Juancho Levy, los 4 diputados que habían salido en ese entonces, los 5 concejales de Barranquilla que habíamos elegido, Lucho Rodríguez, que era su sub-20 en su Cámara, Tito Crisien, mi sub-20, y yo en el Senado. Hicimos una reunión y entre todos escogimos a Tito Crisien para gobernador de la Atlántico. Hicimos el acta, le entregamos a Juancho el acta y él se fue a Bogotá, a Cartagena, donde el presidente López estaba pasando el fin de año, y a entregarme el acta. Cuando regresó el día 4 de enero, yo le dije: Juancho, ¿cómo te fue? Le digo: bien, todo bien. Bien. Le dije: ese Tito Crisien que es de buena, es senador y ya ahora es gobernador. Digo: no, yo no di a Tito de candidato. ¿A quién diste de candidato? Di a doña Blanca France. Pues como así si habíamos escogido. No. Bueno, pues me da mucha pena, pero hasta aquí llegamos en alianza política. Yo me voy por la parte. Me fui por la parte y fundé el Movimiento de Renovación Liberal del Atlántico. El día 5 de enero
estando yo en la finca mía, la señora que me hacía el desayuno llegó a servirme y le dije, mire, Manuelita, ¿por qué no oí el despertador que le compré en Sabana Larga para que su marido se levante a las 4 de la mañana a empezar el ordeño y se acabe la pelea que tiene todos los días con el chofer de Cibeco porque se demora para entregar la leche? Ay, doctor, fuerte de mi marido. ¿Para qué despertador vive todos los días teniendo que darle cuerda a eso? Que el mejor despertador es el gallo. Y ahí tengo aquí, en la culata de la casa, tengo un gallo que toda la mañana a las 4 de la mañana me despierta. Sí, ¿para qué despertador? El despertador bueno es el gallo. Es el mejor despertador del mundo. Claro, yo no le paré bola, pero cuando venía para acá, para Barranquilla, a 2 reuniones políticas el día 6, me acordé y dije que yo en la campaña para Senado, yo había dicho siempre que la gente del Atlántico votaba con los ojos vendados, con los ojos cerrados, que la gente tenía que abrir los ojos, que la gente tenía que votar a conciencia. Y haciendo ese recordatorio, dice, oye, Manuelita me dijo a mí que el mejor despertador del mundo era el gallo, que el gallo lo despierta uno toda la madrugada. Siendo así, yo voy a hacer una Un eslogan. un eslogan. Y me paré en la carretera y en una servilleta que traía escribí, oiga el canto del gallo, despierto. Vote con los ojos abiertos. Ricardo Rosales. Y llegué a Barranquilla a una reunión política, lo expresé así y la gente lo aplaudió. 2 horas después, en el barrio de San Nicolás de Barranquilla, volví a repetir lo mismo y la gente aplaudió. Y allí nació y allí se quedó y allí creció el eslogan de El canto del gallo despertador, el doctor Rosales. Doctor Rosales, y con el respeto que usted merece, ese gallo ha hecho que muchos lo recuerden con ese apodo, porque me dice que el expresidente Iván Duque siempre lo saluda de esa manera, ¿no? Gallito Rosales. Y cuéntenos un poco sobre esa historia de ese vínculo con el expresidente Uribe. Yo lo vi bastante emocionado ahorita en el Congreso Ganadero en su versión número 40, ahí estábamos acompañándolo y un espacio en donde sin duda alguna hubo más de 1.400, 1.500 personas y usted era una de las personas que estaba ahí en la primera fila y me llamó mucho la atención ese fervor y ese amor que le tiene usted a la política y a seguir aportando al país, especialmente cuando llegó el presidente. Y al presidente Uribe. Es que cuando Uribe estaba de gobernador de Antioquia, Azogue Norte hizo una asamblea en el Club Campestre, aquí en Barranquilla. Lo invitamos y él vino a la asamblea. Yo, que estaba de presidente en ese momento de la Junta Directiva de Azogue Norte, en mi intervención le pedí al presidente Uribe que renunciara a la gobernación de Antioquia y se lanzara a la presidencia de la República porque el trabajo que él estaba haciendo de seguridad y contra la guerrilla en Antioquia nos tenía a todos encantados. Él, con la sinceridad con que tiene los características, me contestó diciendo que no, que él tenía que, a él lo habían elegido los antioqueños y que en consecuencia tenía que ser despedida a los antioqueños, que no se retiraba sino el día que se vendiera el periodo y que después iba de exterior a hacer una especialización en la Universidad de Harvard, creo. Y así lo hizo, se fue. Años después regresó y nos invitaron a una reunión en el Hotel del Prado, a la cual asistimos 7 personas. Que yo recuerdo, estaba este muchacho de Zapurero, el hijo del dueño de la emisora, Gabriel Purero. Estaba Eugenio Díaz, y 1 o 2 personas más y yo. Allí postulamos al presidente López. Y de ahí en adelante, cada vez que pude yo postular a López, a Uribe, y sacarlo adelante, lo he hecho, porque en realidad yo he venido sosteniendo, Uribe es el mejor presidente que ha tenido Colombia en los últimos 100 años. No hay nada que hacer, cumplió con todo su programa. Y por eso yo
Lo llamo Uribe, el Cristo antioqueño de la democracia colombiana. El Cristo antioqueño de la democracia colombiana. Con esa frase el doctor Rosales define al expresidente Álvaro Uribe. Vamos cerrando esta entrevista, pero si ustedes quieren revivir algún momento de ella, pueden hacerlo perfectamente y consultar nuestra bitácora. Allí se dirigen hacia el diálogo que ustedes quieran ver y pues disfrutar de cada uno de estos espacios. En esta oportunidad con el doctor Ricardo Rosales. Doctor, les tengo unas preguntas rápidas y espero me las reciba de la mejor manera. El mejor corte de carne, el que más disfruta. El lomito, ¿no? Claro. Asado. El lomito asado, sí, claro. ¿Con qué acompañante? Con yuca. Y ensaladita de paso. Ensaladita. Ya usted tiene un poco más de 90 años, ¿sí? ¿Qué meta le falta por cumplir? O sea, cuando uno hace ese recorderis, uno a los 90 años dice, ¿qué me hace falta por hacer? Porque le queda a uno como muy difícil. Yo cumplí 90 años el 12 de abril de este año. Pero lo que yo quisiera como meta final es pues a Petro de la presidencia de la República porque es la peor amenaza que tiene la democracia y las instituciones colombianas. Llega usted al tema político, ¿qué vamos a hacer con tantos partidos en Colombia? Y los niveles de abstencionismo bastante altos, porque los jóvenes no participan en los procesos electorales y pocas veces les queda como de para arriba poder tomar una decisión objetiva, o sea, a partir del conocimiento o la radiografía que tengan del territorio nacional. Yo invitaría a los jóvenes a que se vinculen a la política. Yo me vinculé a la política desde cuando tenía 14 años, que fui víctima de la violencia política, de los churavitas que mandó el gobierno conservador de Pino Pérez a Sitio Nuevo, que era un pueblo eminentemente liderado. Yo le aconsejaría a los jóvenes que se vinculen a la política, porque si ellos no se meten con la política se mete con ellos. De tal manera que si quieren vivir mejor en Colombia y si quieren a su país, deben vincularse a la política, por una parte. Por la otra parte, hombre, no hacer política es no tener conciencia de lo que se vale, de lo que vale la patria, de lo que vale la libertad de uno, la democracia, la libre expresión, la libre empresa, la economía de mercado, etcétera. Nosotros no podemos imitar. Tenemos de ejemplo a Cuba. Cuba tiene 50 años de vivir en hambre, de vivir en miseria, de vivir en persecución, en falta de libertad. Tenemos dolorosamente a nuestros vecinos más de 5 millones de votos y ahora no quieren entregar el poder. Pues hombre, vinculémonos todos a la política, pero a la política sana, a la política democrática, a la política que nos garantiza la dignidad de ser seres humanos. El vallenato que más le gusta y que le evoca esos años de infancia y lo hacen recordar la tierra donde nació. No es la menor duda, Rafael Escalona. Rafael Escalona, ¿cuál? Todos los de Escalona. Escalona, El CD completo. Sí, claro, sí, claro. Y, Es un poeta, es un músico poeta. ok, ¿y cómo quiere que lo recuerden en Fedegan? Hombre, como alguien que se preocupó por hacer grande a Fedegan, por hacerla importante, por hacerla merecedora del cariño y el reconocimiento de toda la ganadería colombiana. Mire, yo llegué a Fedegan cuando estaba José Raimundo Sojo Zambrano de presidente ejecutivo. Pepe duró allí, yo duré con él unos 5 años. Y duró allí hasta cuando me dijo que quería ser senador de la República, que Álvaro Gómez y Carlos Lleras de la Fuente le habían ofrecido el 7º puesto, lugar en la lista de Salvación Nacional. Yo le aconsejé que si le daban el 5º aceptara, si no, finalmente logró que le dieran el 6º y salió senador. Como salió senador, había que reemplazarlo. Él, 6 meses antes de las elecciones, tenía que renunciar. Y como él vivía del salario, me dijo que cómo hacía para vivir esos 6 meses si no tenía cómo.
Le dije, espérate y busquemos un reemplazo tuyo por 6 meses que haya el servicio gratis. Y llamé al que estaba de suplente mío, yo estaba de presidente de Fedegan en ese momento, de la Junta, y llamé al que estaba de suplente mío, a Alberto Támara, de Cincelejo. Y él se presentó con Jorge Vivar Martelo, su primo. Y le dije, hombre, necesito que te posesiones de la presidencia ejecutiva de Fedegan por 6 meses, pero gratis. Tú tienes plata, vives aquí en Bogotá, eres un profesional, tienes una familia importantísima. Le digo, te lo aceptaría de mil amores, pero ayer me posesioné como gerente de la empresa importadora de vehículos de mi papá, que está muy mal, anda muy mal. Entonces, por eso no te lo acepto. Le dije, oye, Jorge, tú tienes las mismas condiciones de él. ¿Por qué no lo aceptas tú? Le digo, yo lo acepto. ¿Y quién me garantiza a mí que dentro de 6 meses, si sale Pepe, me nombra a mí con los mismos votos con que te voy a encargar ahora? Te elijo. Aceptó, Pepe salió senador y Jorge Vivar se posesionó en propiedad como presidente ejecutivo. Duró 11 años. Una excelente y peligrosísima gestión. Lo hizo. La guerrilla toda lo trataron de matar. Faltando unos mesecitos antes de irse de embajador para el Canadá, le metieron un rocket que casi que le vuela en la cabeza llegando a Fedegan. Álvaro Uribe, que estaba de presidente, nos llamó al despacho y le dijo a Pepe, te tienes que ir del país, no te puedo garantizar la vida. Mira esto, era un comunicado de la FARC en donde decían que cualquier guerrillero que viera a Pepe en el país lo matara. Entonces, no te puedo garantizar eso, Pepe. Y Pepe aceptó la embajada del Canadá. Y entonces escogimos en reemplazo a José Tellez Laforí, que como todos nosotros sabemos, ha hecho una extraordinaria, brillantísima, consagratoria gestión al frente de la presidencia ejecutiva de Fedegan. Fedegan hoy, después de Pepe Sojo, de Jorge Vival y de José Remy, es totalmente diferente a la que existía cuando yo llegué. Teníamos 2 empleados que no podíamos pagar en diciembre porque no había con qué. Hoy tenemos más de 5.000 empleados, incluyendo los vacunadores. Así es, se sigue construyendo país a partir de esa plataforma y de esa empresa que se llama Fedegan. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, como se lo dije al inicio, de cuando compartimos un desayuno y le dije mi admiración, mi respeto, pero sobre todo mis agradecimientos por aceptar este espacio y espero haber cumplido las expectativas en medio de este diálogo, porque es muy difícil uno sostener un diálogo con un hombre que sabe tanto en la vida. Ay, gracias, muy gracias. El que está agradecido soy yo. Así es, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.